Demasiado tarde, pensó en aquel momento. Demasiado tarde, pero lo era realmente. El paso que no había llegado a dar hubiera muy probablemente redundado en beneficio suyo, brindando una solución dichosa y fácil, operando un saludable desencantamiento. Pero lo cierto es que el senescente escritor no quería el desencantamiento. Su embriaguez le resultaba demasiado grata. ¿Quién podría disfrazar la naturaleza y esencia del temperamento artístico? ¿Quién podría comprender la profunda e instintiva síntesis de disciplina y desenfreno que le sirve de base? Pues no poder desear un saludable desencantamiento es desenfreno. Eisenbach no sentía ya disposición alguna a practicar la autocrítica. Sus gustos, el temple espiritual propio de su edad, el respeto a sí mismo, la madurez y una simplicidad tardía no le predisponía a analizar los móviles ni a decidir si era por escrúpulos, negligencia o debilidad que no había realizado su propósito. Estaba confundido. Temía que alguien, aunque solo fuera el guardián de la playa, hubiese observado su carrera y su derrota. Temía mucho hacer el ridículo. Por otra parte, bromeaba consigo mismo sobre su temor cómico a la vez que sagrado. Consternado, pensó consternado como un gallo que deja caer las aras en plena pelea. Se trata realmente del Dios que, a la vista del que es digno de ser amado, nos vuelve pusilánimes y echa por tierra nuestro orgullo aniquilándolo. Así fantaseaba lúdicamente. Era demasiado soberbio para temerle a un sentimiento. Ya no controlaba el tiempo libre que se concedía a sí mismo. La idea de regresar ni siquiera rozaba su espíritu. Se había hecho enviar una gran suma de dinero. Su única preocupación era la posible partida de la familia polaca, pero un día charlando con el peluquero del hotel se enteró bajo de que aquellos huéspedes habían llegado muy poco antes que él. El sol le iba bronceando cara y manos, mientras la excitante brisa marina lo impulsaba a sentir, y así, como normalmente solía agotar en una obra sin dilación toda la energía que le hubiese procurado el sueño, la alimentación o la naturaleza, ahora consentía que toda la fuerza acumulada en su persona por la acción diaria del sol, el ocio y el aire de mar, se diluyera con magnánima prodigabilidad en la embriaguez de los sentidos. Su sueño era ligero, noches breves y brillantes de un feliz desasosiego interrumpían la deliciosa uniformidad de sus días, si bien se retiraba a descansar temprano, pues a las 9, cuando Tasio desaparecía de la escena, la jornada concluía para él. Un tierno escalofrío de temor lo despertaba con las primeras luces del alba. Su corazón recordaba su aventura y él, no pudiendo soportar por más tiempo la sábana, se levantaba y ligeramente cubierto para protegerse del fresco matutino, se sentaba junto a la ventana abierta a esperar la salida del sol. El prodigioso espectáculo infundía recogimiento a su alma consagrada por el sueño. Cielo, tierra y mar yacían aún inmensos en una lividez crepuscular, espectral y alina. En la infinitud flotaba todavía alguna estrella moribunda, pero de pronto una brisa, un alado mensaje proveniente de unas inaccesibles moradas venía a anunciar que Eos había abandonado el lecho de su esposo y en las zonas más remotas del cielo y del mar aparecía aquel dulce resplandor primero cuya rubicundez anuncia el renacer del universo para los sentidos. Se acercaba la diosa, aquella raptora de adolescentes que había arrebatado a Clito y a Céfalo y que, desafiando la envidia de todos los olímpicos, disfrutó del amor del bello Orión. Un deshojar de rosas en los confines del mundo, un relucir y florecer de inefable dulzura, nubes diáfanas y candorosas flotando transfiguradas como serviciales amorcillos en un espacio entre rosáceo y azulino, y el mar se iban cubriendo de un tinte purpúreo que el oleaje parecía extender hacia la orilla. Doradas lanzas se elevaban luego hasta la bóveda del cielo. El resplandor se transmutaba silenciosamente en incendio y el ardor y el deseo arrojaban con divina furia sus lenguas llameantes hacia lo alto, mientras los sagrados corceles del hermano fustigaban con casco impaciente las cimas del firmamento, irradiado por el
esplendor de Dios, el solitario vigilante cerraba los ojos dejando que la majestad divina besara sus párpados. Con una sonrisa entre confusa y admirada reconocía entonces antiguos sentimientos, penas del corazón tempranas y entrañables que, asfixiadas por el severo oficio de toda una vida, retornaban ahora extrañamente transformadas. Se ponía a meditar, a soñar, lentamente sus labios formaban un nombre y sin dejar de sonreír, con el rostro vuelto hacia lo alto y las manos juntas sobre las rodillas, volvía a adormecerse en su sillón. Pero el día que se inauguraba con tan solemne ritual de fuegos conservaba en general una extraña sublimidad y sufría transformaciones míticas. ¿De dónde podía provenir esa brisa que, tan dulce y enjundiosa como una inspiración llegada de lo alto, retozaba de pronto entre sus sienes y orejas? Grupos de cándidas y de vijosas nubecillas parecían dispersas por el cielo como rebaños en la dehesa de los dioses. Se levantaba un viento más fuerte y acudían los corceles de Poseidón encabritados y los toros del dios de cerúleos lisos también embestían con los cuernos bajos y mugiendo. Las olas cabras retozonas brincaban insistentemente entre los aislados roquedales de la playa más lejana, un mundo minuciosamente trastocado, vibrante de vida pánica, envolvía al hechizado Eisenbach, cuyo corazón soñaba tiernas fábulas. Muchas veces, cuando el sol se ponía detrás de Venecia, se sentaba en un banco del parque a contemplar a Tasio, que, vestido de blanco y con un cinturón de color, se entretenía jugando a la pelota en el terreno de grava aplanada, y creía estar viendo a Jacinto, el joven condenado a morir porque los dioses lo amaban. Sí, hasta llegó a sentir los dolorosos celos de Céfiro por el rival que olvidaba el oráculo, el arco y la cítara para jugar siempre con el bello mancebo. Veía el disco desviado por los crueles celos herir la adorable cabeza y recibía, empalideciendo, él también el quebrantado cuerpo entre sus brazos, y la flor surgida de la dulce sangre llevaba inscripto su lamento interminable. Nada hay más extraño ni más delicado que la relación entre personas que solo se conocen de vista, que se encuentran y se observan cada día, a todas horas, y no obstante se ven obligados, ya sea por convencionalismo social o por capricho propio, a fingir una indiferente extrañeza y a no intercambiar saludo ni palabra alguna. Entre ellas va surgiendo una curiosidad sobreexcitada e inquieta, la histeria resultante de una necesidad de conocimiento y comunicación insatisfecha y anormalmente reprimida, y sobre todo una especie de tenso respeto, pues el hombre ama y respeta al hombre mientras no se halle en condiciones de juzgarlo, y el deseo vehemente es el resultado de un conocimiento imperfecto. Era inevitable que entre Eisenbach y el joven Tadzio se fuera estableciendo cierta relación, cierto tipo de conocimiento, y el más viejo pudo comprobar, transido de gozo, que su simpatía y su atención no habían quedado totalmente sin respuesta. ¿Qué podía impulsar al hermoso mancebo, por ejemplo, a no utilizar nunca la pasarela de detrás de las casetas cuando bajaba temprano a la playa, sino a dirigirse a la cabina de los suyos por delante, cruzando indolentemente la arena frente a Eisenbach y acercándose a él sin necesidad hasta casi rozar a veces su mesa y su silla? Tan grande era la atracción, la fascinación ejercida por un sentimiento superior sobre ese frágil y desprevenido objeto. Cada día aguardaba Eisenbach la llegada de Tasio y a veces fingía estar ocupado en aquel momento, dejando que el bello pasara a su lado aparentemente inadvertido, pero otras veces alzaba los ojos y sus miradas se cruzaban. Ambos adoptaban un aire de profunda seriedad en esos casos. Nada en el rostro adusto y majestuoso del más viejo delataba una agitación interna, pero en los ojos de Tasio sí brillaba un deseo de explorar, una indagación pensativa. Su andar se tornaba vacilante, bajaba la mirada al suelo y volvía a levantarla con gesto adorable, y cuando ya había pasado algo en su actitud, parecía insinuar que solo la buena educación le impedía volverse. Una noche, sin embargo, ocurrió algo muy distinto. Los hermanos polacos y su institutriz no aparecieron en el gran salón a la hora de cenar, cosa que Eisenbach advirtió con gran pesar.
terminada la cena, y muy inquieto por aquella ausencia, se dirigía en traje de noche y sombrero de paja al pie de la terraza, frente al hotel, cuando de pronto vio surgir a la luz de las lámparas de arco a las monjiles hermanos con su educadora y pasos más atrás a Talcio. Era evidente que venían del embarcadero, después de haber cenado en la ciudad por algún motivo. Debía de hacer fresco en la laguna. Talcio llevaba una chaqueta marinera azul oscuro con botones dorados y la correspondiente gorra en la cabeza. Ni el sol ni el aire de mar lo habían bronceado. Su piel conservaba el mismo tono marmóreo amarillento de los primeros días, pero esa noche parecía más pálido que de costumbre, tal vez debido al fresco o a la luminosidad lunar de las lámparas. El trazo regular de sus cejas se había perfilado aún más y la oscuridad de sus ojos era más profunda. Su belleza superaba lo expresable y como tantas otras veces, Eisenbach sintió apesadumbrado que la palabra solo puede acelerar la belleza, no reproducirla. No esperaba encontrarse allí con la querida aparición que lo tomó desprevenido y no le dio tiempo de consolidar una expresión de calma y dignidad en su semblante. La alegría, la sorpresa y la admiración debieron de reflejarse claramente en él cuando su mirada se cruzó con la del añorado docente y en ese mismo instante Talcio sonrió. Le sonrió entreabriendo poco a poco los labios en una sonrisa elocuente, familiar, franca y seductora. Era la sonrisa de Narciso inclinado sobre el espejo del agua. Era esa sonrisa larga, profunda y hechizada que acompaña el gesto de tender los brazos hacia el reflejo de su propia belleza. Esa sonrisa que se contrae muy levemente ante el desesperado esfuerzo por besar los dulces labios de su sombra, una sonrisa coqueta, curiosa y un tanto atormentada de lúdida y de ilusoria. El destinatario de esa sonrisa se fugó con ella, como con un regalo fatal. Su turbación era tan grande que tuvo que huir de las luces de la terraza y del jardín y refugiarse a paso rápido en la oscuridad del parque posterior. Allí estalló en reproches tiernos y extrañamente irritados. No debes sonreír así, ¿me oyes? A nadie hay que sonreírle así. Se dejó caer en un banco y, fuera de sí, aspiró el perfume nocturno de las plantas. Después, apoyándose en el respaldo, los brazos indolentemente caídos, abrumado y sacudido varias veces por escalofríos, musitó la fórmula fija del deseo, imposible en este caso, absurda, abyecta, ridícula y no obstante sagrada también, aquí venerada, te amo. 5. A la cuarta semana de su estancia en el Lido, Gustav von Eisenbach hizo unas cuantas observaciones inquietantes sobre su entorno inmediato. En primer lugar, le pareció que cuanto más avanzaba la estación, la clientela del hotel tendía menos a aumentar que a disminuir, y sobre todo que el idioma alemán iba menguando y enmudeciendo a su alrededor, de suerte que al final, tanto en el comedor como en la playa, solo llegaba a su oído sonidos extranjeros. Luego, conversando un día con el peluquero, al que ahora visitaba a menudo, pescó al vuelo una palabra que lo desconcertó. El hombre le estaba hablando de una familia alemana que acababa de partir tras una breve estancia e impulsado por su perrulería añadió en tono salamero: pero usted se queda, señor, el mal no le da miedo. Eisenbach lo miró y repitió: ¿el mal? El parlachín enmudeció, se hizo el ocupado e ignoró la pregunta. Pero viendo que se le planteaban con más insistencia, declaró no estar al tanto de nada e intentó con abochornada elocuencia desviar la conversación. Esto ocurrió al mediodía. Por la tarde, con un mar en calma y bajo un sol ardiente, Eisenbach se dirigió a Venecia. Su manía lo impulsaba a seguir a los hermanos polacos, a los que había visto tomar el camino del embarcadero en compañía de su institutriz. No encontró a su ídolo en San Marcos, pero a la hora del té, sentado a una redonda mesita de hierro en el lado sombreado de la plaza, sintió de pronto en el aire un olor peculiar que le pareció haber percibido ya días atrás, aunque sin darse mayormente cuenta, un olor dulzón medicinal que evocaba miseria, heridas y una higiene sospechosa. Lo analizó
a conciencia y lo reconoció. Luego terminó su té y abandonó la plaza, por el lado opuesto al de la basílica. El olor se intensificó en la estrechez de las callejas. En las esquinas habían fijado carteles impresos donde se advertía paternalmente a la población que debido a ciertos desarreglos del sistema gástrico frecuentes en esa época del año, se abstuviera de consumir ostras y mariscos y se cuidara del agua de los canales. A juzgar por su tono, era evidente que el bando intentaba cohonestar los hechos. En puentes y plazas se veían grupos de silencio junto a los que el forastero iba pasando observante y meditativo, viendo a un comerciante apoyado en la puerta de su tienda entre collares de coral y aderezos de amatistas falsas, le pidió información sobre el funesto olor. El hombre lo miró con ojos serios y tras cobrar ánimos rápidamente respondió gesticulando: una medida preventiva, caballero, una disposición policial muy loable. Este clima resulta opresivo y el siroco no es beneficioso para la salud. En fin, ya me entiende, una precaución quizás algo exagerada. Eisenbach le agradeció y siguió su camino en el vaporeto que lo llevó de vuelta al Lido. También sintió el olor a desinfectante. Ya en el hotel se dirigió de inmediato a la mesita del vestíbulo donde ponían los periódicos y pasó un rato hojeándolos. No encontró nada en los extranjeros. Los de su país consignaban rumores, ofrecían cifras fluctuantes y publicaban desmentidos oficiales cuya veracidad, sin embargo, era cuestionada. Eso explicaba la partida de la clientela alemana y austríaca. Los ciudadanos de las demás naciones no sabían ni sospechaban, por lo visto, nada. Aún no estaban alarmados. La consigna es callar, pensó Eisenbach, irritado y tirando los periódicos sobre la mesa. Hay que silenciar el problema, pero al mismo tiempo un sentimiento de satisfacción embargó su alma al imaginar la aventura en que iba a verse envuelto en su entorno inmediato, pues la pasión, al igual que el crimen, se aviene mal con el orden establecido y el bienestar de la vida cotidiana, y cualquier dislocación del sistema burgués, cualquier confusión o calamidad que amenace al mundo le resultarán forzosamente gratas, porque conserva una vaga esperanza de sacar provecho de ellas. Eisenbach sentía, pues, un oscuro regocijo por lo que, bajo el manto paliatorio de las autoridades, estaba sucediendo en las callejas de Venecia, por ese perverso secreto de la ciudad que se fundía con el suyo propio, el más íntimo y que también a él le interesaba tanto guardar, pues nada angustiaba más al enamorado que la posibilidad de que Tazio se marchara y no sin temor se daba cuenta de que si esto ocurría él no sabría ya cómo seguir viviendo. Por aquellos días ya no le bastaba con encomendar al ritmo de la cotidianidad o del azar las posibilidades de acercarse y contemplar al bello efebo. Empezó a perseguirlo, a acosarlo. Los domingos, por ejemplo, la familia polaca nunca aparecía en la playa. Él adivinó que iban a oír misa en San Marcos y un día, dirigiéndose allí a toda prisa, se refugió del sol ardiente de la plaza en la dorada penumbra del santuario, donde divisó de rodillas sobre un reclinatorio al objeto de sus nostalgias que asistía al oficio divino. Eisenbach se instaló al fondo, de pie sobre el irregular piso de mosaicos, entre gente que se arrodillaba, murmuraba y se santiguaba, y sintió que la compacta magnificencia del templo oriental gravitaba voluptuosamente sobre sus sentidos. Un sacerdote de vestiduras ricamente adornadas oficiaba cantando entre nubes de incienso que velaban las macilentas llamitas de los cirios, y al dulce y penetrante aroma del sacrificio parecía sumarse poco a poco un segundo, el olor de la ciudad enferma. No obstante, a través de los vapores y destellos de Eisenbach pudo ver cómo el adolescente volvía la cabeza, lo buscaba con la mirada y lo reconocía. Más tarde, cuando la multitud se volcó por los portales abiertos hacia la luminosa plaza hormigante de palomas, el ofuscado buscó refugio bajo el pórtico y se ocultó en él. Acechante, vio a los polacos salir de la iglesia, vio a los hermanos despedirse ceremoniosamente de la madre, que se encaminó a la piazzetta para dirigirse luego al hotel. Comprobó que el hermoso, sus conventuales hermanas y la institutriz echaban a andar hacia la derecha, bajo la torre del reloj, y enfilaban la mercería, y dándole cierta ventaja empezó a seguirlos, a perseguirlos furtivamente en su paseo por Venecia.
tenía que detenerse cuando ellos lo hacían, refugiarse en fondas y patios para dejarlos pasar cuando daban media vuelta, perdía de vista, los buscaba acalorado y exhausto sobre los puentes o en sucios callejones sin salida, y pasaba unos minutos de mortal suplicio si los veía avanzar hacia él en algún pasaje angosto donde era imposible evitarlos. Sin embargo, no puede decirse que sufriera. Su cabeza y corazón estaban ebrios y sus pasos seguían las indicaciones del demonio que se complace en conculcar la dignidad y la razón del ser humano. En algún momento eh, cogieron luego Tasio y los suyos una góndola. Eisenbach, que mientras ellos embarcaban se había mantenido oculto detrás de un saledizo, hizo lo mismo en cuanto los vio alejarse de la orilla. Con voz presurosa y apagada ordenó al gondolero, bajo la promesa de dar una suculenta propina, que siguiera discretamente a cierta distancia aquella góndola que acababa de doblar la esquina, y un escalofrío recorrió su espalda cuando el hombre, con la canallesca prontitud de un alcahuete, le aseguró en el mismo tono que sería servido, concienzudamente servido. Y así, recostado en los blandos cojines negros, se deslizó en pos de la otra embarcación negra y rostrada, a cuya estera lo encadenaba la pasión. A rato se le perdía, sumiéndolo en la inquietud y en el desconsuelo, pero su guía, hombre aparentemente diestro en tales menesteres, se la ingeniaba para, a fuerza de maniobrar con astucia e ir combinando atajos, poner siempre de nuevo al anhelado objeto ante sus ojos. El aire estaba sereno y cargado de miasmas, y el sol quemaba fuerte a través de la calina que tenía el cielo de un gris pizarroso. El agua chocloqueaba al golpetear contra la piedra y la madera. En el silencio del laberinto, el grito del gondolero, advertencia y saludo al mismo tiempo, obtenía a lo lejos una respuesta, producto de algún extraño acuerdo. Velas blancas y purpúreas con olor a almendra colgaban de unos jardincillos suspendidos sobre los frágiles restos de un muro. Ventanas de marco árabe se reflejaban en las turbias ondas. Los peldaños de mármol de una iglesia se perdían en el agua. Sobre ellos un mendigo acuclillado reafirmaba su miseria, tendiendo el sombrero y mostrando el blanco de sus ojos, que como si fuera un ciego. De pie ante su tenducho, un anticuario invitó a entrar al pasante con ademanes rastreros, esperando sin duda estafarlo. Esa era Venecia, la bella, equívoca y lisonjera, la ciudad mitad fábula y mitad trampa de forasteros, cuya atmósfera corrupta fue testigo en otros tiempos de una lujuriante relación artística e inspiró a más de un compositor melodías lascivamente arrulladoras, y el aventurero tuvo la impresión de ir abrevando sus ojos en toda aquella exuberancia de que esas melodías acariciaban sus oídos, y al recordar también que la ciudad estaba enferma y lo disimulaba por afán de lucro, vino más desenfrenadamente aún la bamboleante góndola que lo precedía. Así, víctima de su extravío, no sabía ni quería otra cosa que perseguir sin tregua al objeto de su pasión, soñar con él en su ausencia y, a la manera de los amantes, dirigir palabras tiernas a una simple sombra. La soledad, el país extranjero y la dicha de una embriaguez tardía y profunda lo animaban e inducían a permitirse, sin miedo ni rubor alguno, las mayores extravagancias, como una noche en que, al volver ya tarde de Venecia, no tuvo el menor reparo en detenerse ante la puerta de Tazio, en el primer piso del hotel, apoyar su frente en ella y permanecer así largo rato en un estado de embriaguez total, a riesgo de que lo sorprendieran en tan absurda postura. No faltaban, sin embargo, momentos de respiro en los que entraba a medias en razón. ¿Dónde me he metido?, pensaba entonces consternado. ¿Dónde me he metido? Como todo hombre a que sus méritos naturales inspiran un interés aristocrático por su abolengo, tenía la costumbre, cuando la vida le aportaba éxitos en su carrera, de recordar a sus antepasados y asegurarse mentalmente su aprobación, su satisfacción y el respeto que creía merecer de ellos. También allí los tenía presentes, implicado como estaba en tan ilícita aventura, arrastrado por esos delirantes extravíos del sentimiento. Sí, pensaba en la extremada austeridad, en la varonil entereza de sus vidas, y sonreía melancólico. ¿Qué hubieran dicho? Aunque en verdad, ¿qué hubieran dicho de su vida toda
que se había ido apartando de la de ellos hasta la degeneración, de esa vida ofrendada al arte, de esa vida que él mismo, fiel al espíritu burgués de sus padres, había en otro tiempo hecho objeto de sus sarcasmos juveniles y que en el fondo había sido tan similar a la de ellos. También él había servido, también había sido soldado y hombre de guerra como muchos de ellos, porque el arte era una guerra, una lucha agotadora para la cual los hombres de hoy ya no servían, una vida basada en el autodominio y en la obstinación, una vida ardua hecha de perseverancia y ostentaciones, transformada por él en símbolo de un heroísmo refinado y tempestivo, bien podía ser calificada de viril y valerosa, y el Eros que se había posesionado de él le empezó a aparecer en cierto modo particularmente idóneo y afecto a semejante género de vida. No había ese amor gozado de la más alta estima entre pueblos de gran valentía. No se decía incluso que el valor lo había hecho florecer en sus ciudades. Numerosos héroes de la antigüedad habían soportado gustosos su yugo, pues ninguna humillación era tal si la infligía el Dios, y acciones que, de haber obedecido a otros fines hubieran sido censuradas como muestras de cobardía, genuflexiones, juramentos, súplicas fervientes y gestos serviles, no solo no le resultaban oprobiosas al amante, sino que hasta le valían elogios. Así manipulaba el obcecado sus ideas, así intentaba reforzarlas y salvaguardar su dignidad, pero a la vez prestaba una atención tenaz e indagadora a las cosas, turbias, que ocurrían en el interior de Venecia y a esa aventura del mundo exterior que confluía oscuramente con la de su corazón y alimentaba su pasión con vagas y anárquicas esperanzas, empecinado en obtener informaciones nuevas y precisas sobre el estado y los progresos del mal, hojeaba con avidez los periódicos alemanes en todos los cafés de la ciudad, ya que del vestíbulo del hotel habían desaparecido. Hacía varios días alternaban en ellos las afirmaciones y las rectificaciones, el número de casos de enfermedad o de muerte oscilaba entre 20, 40 e incluso 100 o más, pero inmediatamente después, si no se desmentían rotundamente los avances de la epidemia, se los reducía a casos totalmente aislados, importados de afuera. A ellos se añadían reservas, amonestaciones o protestas contra el peligroso juego de las autoridades italianas. No había manera de sacar nada en claro. Sin embargo, el solitario se arrogaba un derecho especial a participar en el secreto y, pese a estar excluido, sentía una extraña satisfacción al dirigir preguntas capciosas a los iniciados y obligarlos así, dada su condición de conjurados de silencio, a mentir deliberadamente. Fue así como una mañana, mientras desayunaba en el comedor grande, pidió explicaciones al menudo administrador de levita francesa que se paseaba discretamente entre los comensales, saludando y vigilando el servicio, y también se detuvo ante la mesita de Eichenbach para charlar un momento. Este le preguntó con voz lánguida, como de pasada, por qué razón estaban desinfectando Venecia hacia cierto tiempo. Se trata, respondió el ladino personaje, de una simple medida policial destinada a proteger a tiempo, como es de rigor, todos los trastornos o alteraciones de la salud pública que pudieran derivarse de este clima opresivo y excepcionalmente caluroso. Alabada hacia la policía, replicó Eisenbach, y tras un intercambio de impresiones meteorológicas, el administrador se retiró. Aquel mismo día, ya tarde después de la cena, sucedió que una pequeña banda de cantantes callejeros llegaron de la ciudad, montó una representación en el jardín de entrada del hotel. Eran dos hombres y dos mujeres que se habían instalado junto al poste de hierro de una de las farolas y con el rostro lívido por el reflejo de la luz miraban hacia la terraza donde las delañantes, bebiendo cafés y toda suerte de refresco, se disponían a gozar del popular espectáculo. El personal del hotel, ascensoristas, camareros y recepcionistas, se hallaba a la escucha, apostado en las puertas del salón. La familia rusa, ávida y puntual ante la posibilidad de divertirse, se habían hecho bajar sillas de mimbre al jardín para estar más cerca de los comediantes, y allí aguardaba, sentada en semicírculo con la gratitud reflejada en las caras. Detrás de los amos se veía a la vieja esclava de pie con la cabeza cubierta por un pañuelo a modo de turbante.
Una mandolina, una guitarra, una armónica y un estridente violín integraban la orquesta de los mendigos virtuosos. Sus números instrumentales alternaban con otros cantados en los que la más joven de las mujeres unía su voz aguda y chillona a las del tenor más dulce y de falsete, formando un ardiente dueto de amor. Pero el verdadero talento y guía del grupo era, sin lugar a dudas, el otro hombre, el dueño de la guitarra, una especie de barítono bufo casi sin voz, pero muy dotado para la mímica y de una voz cómica extraordinaria. A menudo se separaba de los otros y con su gran instrumento bajo el brazo avanzaba gesticulando hacia la rampa donde las incitantes risas del público recompensaban su bufonada. Los rusos, sobre todo desde su parterre, se mostraban fascinados ante una vivacidad tan meridional y entre gritos y aplausos lo animaban a lucirse con una seguridad y una osadía cada vez mayores. Sentado ante la balaustrada, Eisenbach refrescaba de vez en cuando sus labios con una mezcla de zumo de granada y soda, que lanzaba destellos de rubí en el vaso. Sus nervios absorbían con avidez los ásperos sonidos, las vulgares y lánguidas melodías, pues la pasión paraliza el discernimiento y cede con toda seriedad a incentivos que una mente lúcida aceptaría solo con humor o bien rechazaría disgustada. Las cabriolas del juglar habían contraído sus rasgos en una sonrisa fija que ya empezaba a resultarle dolorosa, pero allí seguía sentado indolentemente, aunque una extrema atención mantuviera su alma en vilo, pues a 6 pasos de él estaba Tasio recostado en el antepecho de piedra. De pie, luciendo con esa gracia innata e ineludible el traje blanco que a veces se ponía para cenar, tenía el antebrazo izquierdo apoyado en la balaustrada, los pies cruzados, la mano derecha en la cadera y miraba a los músicos ambulantes con una expresión que apenas si era sonrisa y revelaba más bien una curiosidad distante, una afable condescendencia. A ratos se ría y ensanchando el pecho se acomodaba la blusa blanca bajo el cinturón de cuero, moviendo adorablemente ambos brazos a ratos también, y el senexente observador lo advertía con un aire de triunfo y de temor al mismo tiempo, mientras su tazón daba un traspié. Volvía la cabeza con un gesto ora titubeante y circunspecto, ora vivo y repentino, como queriendo sorprender a alguien, y miraba por sobre el hombro izquierdo en dirección al enamorado, pero sus ojos no encontraban los de éste, pues una denigrante aprensión obligaba al descarriado a refrenar ansiosamente sus miradas. Al fondo de la terraza se habían instalado las mujeres que custodiaban a Tasio y las cosas habían llegado a un punto tal que el enamorado temía seriamente llamar su atención y despertar sospechas. Sí, más de una vez le había tocado observar que en la playa, en el salón del hotel, en la plaza San Marcos, llamaban a Taccio cuando estaba cerca de él y procuraban mantenerlo a distancia, gesto que él interpretaba como una ofensa terrible, ante la cual su orgullo se retorcía envilecido por ignotas torturas y que su conciencia moral le impedía pasar por alto. Entre tanto, el guitarrista había iniciado un solo acompañándose a sí mismo, en una canción callejera de varias estrofas, por entonces muy de moda en toda Italia, en cuyo estribillo intervenían los demás acompañantes con voces e instrumentos, y que el actor sabía interpretar con cierta plasticidad y sentido dramático. De complexión frágil, enjuto y amojamado, también de rostro, con el viejo sombrero de fieltro caído sobre la nuca, de suerte que un mechón de cabellos rojizos le asomaba bajo el ala. El individuo se había plantado sobre la gravilla con insolente bravura, separado de los otros, y rasgueando torpemente las cuerdas, lanzaba hacia la terraza el enérgico recitativo de sus bromas, mientras el esfuerzo le hinchaba las venas de la frente. No parecía de origen veneciano, sino más bien de aquella raza de cómicos napolitanos, mitad rufianes, mitad comediantes brutales y temerarios, peligrosos y entretenidos a un tiempo. La canción de notoria estupidez en cuanto a la letra adquiría en su boca gracias al juego fisonómico, a los movimientos del cuerpo y a su forma de guiñar alusivamente el ojo y relamarse las comisuras de los labios con lubricidad, cierto aire ambiguo y vagamente escandaloso.
del blando cuello de su camisa deportiva que acompañaba por lo demás a un traje de calle, emergía la magrura de su propio cuello, con la manzana de Adán prominente y pelada, su cara pálida y de nariz roma, cuyos rasgos lampiños difícilmente permitían adivinar la edad, parecía erosionada por las muecas y el vicio, y las dos arrugas obstinadas, imperiosas y casi feroces que se abrían entre sus cejas rojizas armonizaban extrañamente con la maliciosa risa de su boca, siempre en movimiento. Sin embargo, lo que más llamaba la atención del solitario era que el equívoco personaje parecía llevar consigo su propia atmósfera de suspicacia, pues a cada repetición del estribillo el cantante emprendía entre un sinfín de parajismos y gestos de agradecimientos con las manos, una ronda grotesca que lo llevaba hasta el pie del lugar donde se hallaba Eisenbach, y cada vez que esto ocurría, una intensa varada de fenol proveniente de su cuerpo y de sus ropas subía hasta la terraza. Terminada la canción, el hombre procedió a hacer su colecta, empezando por los rusos que se mostraron solícitamente generosos, y luego subió la escalinata. Toda la desvergüenza que acababa de manifestar durante su actuación se convirtió allá arriba en humildad. Se deslizaba de mesa en mesa, arqueando el lomo como un gato y deshaciéndose en reverencias al tiempo que una sonrisa de maliciosa sumisión dejaba al descubierto su sólida dentadura, y las dos arrugas se acentuaban amenazadoras entre sus rojizas cejas. Con una curiosidad no exenta de aversión seguía el público las evoluciones de aquel ser que mendigaba su sustento, guardándose muy bien, eso sí, de rozar su sombrero cuando le echaban monedas con la punta de los dedos. La abolición de la distancia física entre un comediante y un hombre de bien produce siempre, por grande que haya sido la diversión, cierto embarazo. El individuo lo sentía e intentaba disculparse acentuando su actitud rastrera. Por último se acercó a Eisenbach y con él llegó el olor que no parecía inquietar a ninguno de los circunstantes. Oiga, dijo el solitario con voz apagada y casi maquinalmente, ¿están desinfectando Venecia? ¿Por qué? El bufón replicó con voz ronca. Es una medida policial, caballero. El reglamento lo ordena debido al calor agobiante y al siloco. El siloco es opresivo y dañino para la salud. Hablaba como asombrado de que le hicieran semejante pregunta, y con la palma de la mano le mostró cómo oprimía el siloco. ¿De modo que no hay epidemia en Venecia? Preguntó Eisenbach muy quedamente y entre dientes. Las musculosas facciones del payaso esbozaron una mueca de cómica perplejidad. ¿Epidemia? ¿A qué epidemia se refiere? ¿Acaso es un mal el siloco o nuestra policía? ¿Está usted bromeando? Una epidemia. Esta sí que es buena, es una medida preventiva, ¿me entiende? Una disposición policial para contrarrestar los efectos de este clima sofocante. Y empezó a gesticular. Está bien, dijo Eisenbach rápidamente y en voz baja, dejando caer en el sombrero una exorbitante propina. Luego, con los ojos, indicó al hombre que se marchara. Este obedeció sonriendo ladinamente y haciendo profundas reverencias, pero aún no había llegado a la escalera cuando dos empleados del hotel se arrojaron sobre él y, con las caras pegadas a la suya, lo sometieron a un interrogatorio en tono susurrante. El tipo se encogió de hombros, juró y perjuró ostensiblemente haber sido discreto. En cuanto lo soltaron, bajó al jardín y tras un breve conciliábulo con los suyos bajo la farola, avanzó una vez más para ofrecer una canción de agradecimiento y despedida. Era una canción que el solitario no recordaba haber oído nunca, una copla desfachatada, escrita en un dialecto incomprensible y provista de un estribillo bufo que la banda entera repetía regularmente a voz en cuello. En cierto momento cesaban las palabras y el acompañamiento instrumental, y no se oía sino unas risas emitidas con cierto orden rítmico, pero a la vez muy naturales, a las que el gran talento del solista, sobre todo, sabía infundir una vitalidad alucinante. Restablecida la distancia entre artista y auditorio, el tipo había recuperado toda su desfachatez y la risa acumulada que impúdicamente dirigía a la terraza era una carcajada sardónica. Ya hacia el final de la parte articulada de la estrofa parecía luchar contra un irresistible cosquilleo. Se atragantaba, la voz le temblaba, se tapaba la boca con la mano y contraía los hombros hasta que, llegado el momento, la carcajada estallaba en él incontenible, impetuosa y tan natural que se contagiaba a los oyentes, de suerte que también por la terraza iba cundiendo una hilaridad sin objeto que solo vivía de sí misma. Pero justamente eso
parecía redoblar el desenfreno del cantante, que doblaba las rodillas, se golpeaba los muslos y se tomaba las caderas como queriendo vaciarse. Ya no se reía, chillaba señalando con el dedo hacia lo alto, como si no hubiera nada más divertido que la gente que se desternillaba de risa allá arriba, hasta que al final rompieron todos a reír en el jardín y en la galería, incluidos los camareros, ascensoristas y empleados apostados en las puertas. Eisenbach estaba más bien intranquilo en su silla, había erguido el torso como dispuesto a defenderse o a huir, pero las risas, el dolor a hospital que subía hasta él y la proximidad del bello adolescente se le infundían en un indestructible y onírico encantamiento, del que su cabeza y sus sentidos no lograban liberarse. En medio del desorden y la agitación generales se atrevió a alzar los ojos hacia Tazio y pudo observar que Lefebvre, en respuesta a su mirada, permanecía tan serio como él, exactamente como si adaptara su comportamiento y la expresión de su rostro a las del otro, como si toda la animación que lo rodeaba no tuviera sobre él poder alguno al no ser compartida por el solitario. Esta docilidad infantil muy significativa tenía en sí algo tan desarmante y avasallador que el hombre de cabellos grises tuvo que hacer un esfuerzo para no ocultar el rostro entre las manos. Además, había querido advertir que en Tazio el gesto ocasional de enderezarse y respirarse se debía a una opresión del pecho, a una necesidad de suspirar. Es enfermizo, probablemente no llegará viejo, pensó una vez más con esa objetividad en la que suelen diluirse a ratos la embriaguez y el deseo, y un cariño puro, unido a una licenciosa satisfacción, se apoderaron de su corazón. En el ínterin los venecianos habían terminado y emprendieron la retirada, acompañados por una ola de aplausos. Al director no se le olvidó adornar el mutis con más bufonadas. Sus reverencias y desamanos provocaron nuevas risas, motivo por el cual los multiplicó. Cuando el grupo ya estaba fuera, él, retrocediendo, fingió tropezar con el poste de una farola y se deslizó hasta la puerta, curvándose bajo un dolor aparente. Allí, dispuesta al fin su máscara de cómico, desdichado, se enderezó de un salto, sacó desvergonzadamente la lengua en dirección al público de la terraza y se escabulló en la oscuridad. Los asistentes se dispersaron. Tasio había abandonado la balaustrada hacía rato, pero el solitario, con gran asombro de los camareros, se quedó un buen tiempo sentado a su mesita ante los restos del zumo de granada. La noche avanzaba, el tiempo se escurría. En casa de sus padres, muchos años atrás, habían tenido un reloj de arena. De repente volvió a ver el frágil e importante aparatito que, como si lo tuviera delante, silenciosa y fina, la arena de tonos rumbrosos iba deslizando por el estrecho gollete de cristal y estando la cavidad superior casi vacía, se había formado en ella un pequeño e impetuoso remolino. Al día siguiente, por la tarde, el empecinado caballero dio un nuevo paso para tentar al mundo exterior y conseguir esta vez el mayor éxito posible. Entró en la agencia de viajes inglesa de la Plaza de San Marcos y después de cambiar algún dinero en la caja, puso cara de extranjero receloso y dirigió al empleado que lo atendía la fatal pregunta. Era un inglés vestido con ropa de lana, joven aún, con raya al medio y ojos muy juntos, del cual emanaba esa reposada honestidad interior que tan extraña y curiosa resulta entre la picaresca alacridad meridional. Empezó diciendo, no hay razón para inquietarse, Sir, una medida sin mayor importancia. Este tipo de disposiciones se toman a menudo para prevenir los efectos manzanos del calor y del siroco. Pero al levantar sus ojos azules se encontró con la mirada del forastero, una mirada lasa y algo triste que, no sin cierto desprecio, estaba centrada en sus labios. El inglés se ruborizó y añadió luego en voz baja, ligeramente confuso. Esta es la explicación oficial que aquí creen oportuna mantener, pero yo le diré que hay más cosas detrás. Y en su lenguaje displicente y honesto le reveló la verdad. Hacía ya varios años que el cólera hindú venía mostrando una creciente tendencia a propagarse y pasar de un país a otro, surgida en la cálidas marismas del delta del Ganges, alimentada por las mefíticas emanaciones de aquel mundo insular, de aquella exuberante e inservible selva virgen que el hombre habita y en cuya espesura de bambúes acecha el tigre. La epidemia había asolado todo el Indostán con una tenacidad y virulencia inusitadas, pasando a China por el este y a Persia y Afganistán por el oeste.
para luego seguir las grandes rutas de las caravanas y llegar a ver sus horrores hasta Astracán e incluso hasta Moscú. Pero mientras Europa temblaba ante la posibilidad de que el fantasma pudiera desde allí y por vía terrestre hacer su entrada en el continente, aquel importado por navíos comerciales sirios había aparecido casi simultáneamente en varios puertos del Mediterráneo. Primero alzó la cabeza en Tolón y en Málaga, y tras mostrar varias veces su máscara en Palermo y en Nápoles, parecía no querer alejarse ya más de toda Calabria y de Apulia. El norte de la península había permanecido a salvo, pero a mediados de mayo de aquel año, en Venecia y el mismo día, se habían descubierto los terribles vacilos en los cadáveres desmirrados y ennegrecidos de un batelero y una verdulera. Ambos casos fueron silenciados, pero una semana después eran ya 10, 20, 30 los brotes, y en barrios diferentes. Un provinciano austríaco que había pasado unos días de vacaciones en Venecia murió con síntomas inequívocos al volver a su pueblecito natal, y fue así como los primeros rumores sobre la contaminación de la ciudad de las lagunas llegaron a los rotativos alemanes. Las respuestas de las autoridades venecianas fue que las condiciones sanitarias de la ciudad nunca habían sido mejores y adoptó las medidas más urgentes para combatir el mal. Pero probablemente ciertos alimentos como las verduras, la carne o la leche estaban ya contaminados, pues negada o encubierta la mortandad iba causando estragos en la estrechez de las callejas y el calor prematuro y estival que entibiaba el agua de los canales favorecía particularmente la propagación del mal. Sí, parecía como si la virulencia de la peste hubiera recrudecido, como si la obstinación y la fecundidad de sus agentes se hubieran redoblado. Los casos de curación eran raros. El 80% de los aquejados sucumbían a una muerte espantosa, pues el mal, que había alcanzado cotas violentísimas, se presentaba a menudo bajo su forma más peligrosa, el llamado cólera seco. En esos casos, el cuerpo era incapaz de evacuar el líquido segregado en abundancia por los vasos sanguíneos. El enfermo se consumía en pocas horas y entre convulsiones y estertores moría ahogado por su propia sangre, que acababa adquiriendo la consistencia de la pez. Podía considerarse afortunado si, como a veces ocurría, la enfermedad se iniciaba con un ligero malestar seguido por un profundo desvanecimiento, del cual ya no volvía a despertar, o despertaba apenas. Desde principios de junio se fueron llenando silenciosamente los pabellones aislados del hospital cívico. El espacio empezó a faltar en los dos orfelinatos y pronto se inició un tráfico atroz y continuo entre el muelle de la Fondamenta 9 y San Michele, la isla del cementerio, pero el temor de causar perjuicios a la comunidad, el hecho de que poco antes se hubiera inaugurado una exposición pictórica en los jardines públicos, así como las ingentes pérdidas que, en caso de pánico o de descrédito, amenazaban a los hoteles, tiendas y a toda la compleja maquinaria del turismo, demostraron ser en la ciudad más fuertes que el amor a la verdad y el respeto a los convenios internacionales e indujeron a las autoridades a mantener obstinadamente su política de encubrimiento y desmentidas. El director del Servicio de Sanidad de Venecia, un hombre de grandes méritos, había dimitido de su cargo indignado y fue sustituido bajo mano por una personalidad más acomodaticia. El pueblo lo sabía, y la corrupción de la cúspide, unida a la inseguridad imperante y al estado de excepción en que la ronda de la muerte iba sumiendo a la ciudad, produjo cierto relajamiento moral entre las clases bajas, una reactivación de instintos oscuros y antisociales que se tradujeron en intemperancia, deshonestidad y un aumento de la delincuencia. Contra lo acostumbrado, de noche se veía un número apreciable de borrachos y, según decían, una gentuza de la peor especie sembraba la inseguridad en las calles. Los atracos, incluso los homicidios, estaban a la orden del día, pues ya en dos ocasiones se habían podido comprobar que supuestas víctimas de la epidemia habían sido en realidad envenenadas por sus propios familiares, y el libertinaje profesional iba asumiendo formas impertinentes y perversas, normalmente desconocidas en esas latitudes y arraigadas solo en el sur del país o en Oriente. El inglés le contó lo esencial de todas estas cosas. Haría usted bien en marcharse, concluyó, y mejor hoy que mañana. La cuarentena tardará a lo sumo unos días en ser declarada.
Muchísimas gracias, dijo Eisenbach y abandonó la agencia. Un bochorno sin sol se cernía sobre la plaza, sentados en las terrazas o bien de pie frente a la iglesia, totalmente cubiertos de palomas, unos cuantos extranjeros no informados observaban el pulular de las aves que, aleteando y empujándose unas a otras picoteaban los granos de maíz ofrecidos en el cuenco de más de una mano, presa de febril excitación, con el aire triunfal de quien posee la verdad y a la vez con un resabio de disgusto en la lengua y un terror delirante en el corazón, el solitario recorría de un extremo a otro el fastuoso enlosado de la plaza, sopesando alguna acción decente y purificadora. Esa misma noche, después de cenar, podría acercarse, por ejemplo, a la dama del collar de perlas y repetirle literalmente lo que acababa de esbozar. Madame, permite usted que esté desconocido le dé un consejo. Permítale servirla con una advertencia que el egoísmo general le niega. Parte usted inmediatamente con Taz y sus hijas. Venecia está apestada. Luego podría, en señal de despedida, posar la mano sobre la cabeza de ese joven instrumento de alguna divinidad burlona, dar media vuelta y huir él también de aquella ciénaga, pero al mismo tiempo se veía infinitamente lejos de querer dar ese paso, en serio, un paso que lo haría retroceder, que lo devolvería a sí mismo, pues quien está fuera de sí nada aborrece tanto como volver a sí mismo. Recordó un edificio blanco ornado de inscripciones que brillaban a la luz del poniente y en cuyo translúcido misticismo se había extraviado la mirada de su espíritu. Recordó al extraño personaje con aire de trotamundos que despertara en él hombre ya senescente, un juvenil deseo de irse lejos, de partir a la aventura, y la idea de volver a casa, al ámbito de las prudencias y el discernimiento, de la fatiga y el esfuerzo que aspira a la maestría, le repugnaba a un grado tal que un rictus de malestar físico contrajo su rostro. Hay que callar, murmuró con vehemencia, y callaré. La conciencia de compartir un secreto y una culpa lo embriagaba como un simple trago de vino embriagaba un cerebro cansado. La imagen de la ciudad asolada e indefensa flotaba confusamente en su espíritu y ascendía en él esperanzas inconcebibles, de monstruosa dulzura que iban más allá de la razón. Comparadas con esa expectativa, ¿qué significaba para él la amable felicidad con la que acababa de soñar por un instante? ¿Qué podían importarle ahora el arte y la virtud frente a las ventajas del caos? Cayó, pues, y se quedó.